Y hablando justamente de situaciones económicas particulares, se conoció ayer el dato de inflación de Venezuela, que confirma una tendencia al alza que es pero muy preocupante, porque empieza a mostrar el deterioro que se está viviendo en la situación social y económica de Venezuela. Vamos a ver el dato que da el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es hoy la principal referencia para saber la inflación y los datos reales sobre la economía venezolana. Fíjate vos, índice de precios al consumidor. La inflación mensual en el mes de marzo, 13,1%. La inflación interanual subiendo al 136%. Y la inflación acumulada en el primer trimestre de 2025 del 37,7%. Esto marca el agravamiento de la situación en un momento en el cual el bolívar está desplomándose y ya en el mercado paralelo el dólar superó los 100 bolívares, donde la perspectiva de ingreso de reservas es cada vez menor porque la situación económica está empezando a salirse de control, porque nunca hubo una normalización, porque encima se va a empezar a sentir el impacto de las sanciones de los Estados Unidos. Es decir, empieza a configurarse una nueva tormenta perfecta en una Venezuela que había terminado el año pasado con una leve recuperación, con una inflación a la baja y algunos indicios de una economía que ya había tocado fondo y que por lo menos podía empezar no a crecer de verdad, sino a recuperar o a dar algunos pasitos muy despacito en el sentido de llegar a los niveles que tenía antes de la hecatombe causada por Hugo Chávez primero y agravada por Nicolás Maduro después. Bueno, la situación está cambiando radicalmente. Pensemos que el año pasado Venezuela había terminado con menos inflación que la Argentina. Argentina termina 2024 como el país con más inflación en el mundo. Y hoy las proyecciones de inflación en la Argentina, hoy ya Argentina, fíjate vos, Argentina está con una tasa de 2% de inflación anual, 2% y monedas. Ya Venezuela 13%, fíjate vos, prácticamente multiplicando por 6 la inflación que tiene hoy la Argentina, cuando hasta el año pasado estaban mano a mano. Y ya en 3 meses tiene Venezuela la inflación que Argentina tiene proyectada en los escenarios más conservadores para todo 2025. Es decir, bueno, dos países que estaban yendo un poquito a la par, bueno, la situación volvió a descontrolarse. Claro, Argentina empezó a hacer las cosas bien, empezó a contener la emisión monetaria, empezó a contener el gasto público, normalizó un montón de situaciones de la economía. Venezuela siguió haciendo las cosas que hacen Chávez, o que hacía Chávez y que también hace Nicolás Maduro. Bueno, digo, para que tomemos como referencia de cuál había sido el dato de inflación en Venezuela. Venezuela había llegado a tener 25% de inflación interanual el año pasado. De una inflación que en octubre del año 2023 superaba el 300% interanual, había bajado a octubre del año pasado a 25% interanual. Bueno, fíjate vos cómo se vuelve a disparar la inflación en Venezuela. Desde ese momento vuelve a subir mes a mes y ya está en este momento en 13% mensual, en más de 130% interanual, y las proyecciones que lamentablemente empiezan a hacer que crezca la amenaza de una nueva hiperinflación en Venezuela.